El sol caía sobre el valle como una brasa inmóvil, tiñendo todo con ese tono dorado y triste que solo tienen los lugares donde la vida se detuvo. El aire ardía, pesado, cargado de polvo, y en el pueblo Sucoilok reinaba un silencio tan absoluto que cualquier sonido parecía un grito. Las casas, grises, desdentadas, se inclinaban unas hacia otras, como ancianos derrotados, sosteniéndose apenas para no desplomarse. Nadie había vivido aquí en décadas. Nadie, salvo él. Egor Demidovich. 62 inviernos clavados en sus huesos, la piel curtida como cuero viejo, las manos grandes, ásperas, hechas para empuñar un hacha y un fusil. Un cazador, hijo de cazadores, un hombre al que el bosque había dado todo, y le había quitado lo único que amaba. Ahora vivía como un fantasma en el último rincón habitado de un pueblo muerto. No por voluntad, sino porque ya no había otro lugar donde encajar. Después de perderlo todo, ¿a dónde se va? Él no lo supo. Simplemente se quedó. Su mundo era pequeño, la vieja casa de madera, la huerta reseca, el taller con olor a aceite rancio, el silencio. Ese silencio espeso que se metía en los pulmones como polvo. Egor no lo temía. Lo aceptaba. Le parecía más sincero que las voces humanas. Había días enteros en los que no decía una sola palabra. Solo el crujido de sus botas sobre la tierra, el golpe del hacha contra la leña y, a veces, el gemido lejano del viento jugando con las tablas sueltas del granero. Pero aquella tarde, cuando el sol ardía como hierro al rojo, el silencio se quebró. Fue un sonido frágil, extraño, imposible en aquel lugar. Al principio Egor pensó que era el viento, silbando entre los tejados hundidos. Pero no. Sonó de nuevo. Largo. Doloroso. Era un llanto. Un llanto fino, tembloroso, como el de un niño perdido. Egor se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco, como un motor viejo que de pronto se acelera. Ni un niño podía estar allí. No en Sucoilok. Las risas infantiles habían muerto en ese pueblo hacía 30 años. Entonces, ¿qué demonios era? Se quedó inmóvil, el hacha aún en la mano, escuchando. El sonido volvió, más cerca. Y esta vez había algo en el que erizó cada pelo de su nuca, un temblor áspero, un quejido con filo. No era humano. Lo supo en el acto. En ese tono había una nota salvaje, rota. Y sin embargo, algo le arañó el pecho, algo antiguo, dormido. Porque aquel llanto, por extraño que pareciera, le sonó a súplica. A miedo. Sus ojos se clavaron en el camino que llevaba al viejo pozo, cubierto de ortigas y maleza. Ese pozo maldito al que nadie se acercaba desde que el último habitante se fue. De allí venía el sonido. Egor dejó el hacha sobre el tronco, tomó su escopeta, la vieja IZH-27 que todavía olía a pólvora seca, y echó a andar. Cada paso le sonaba demasiado alto en aquel silencio espeso. El sol le golpeaba la espalda, haciendo que el aire vibrara sobre la tierra cuarteada. Las casas lo miraban con sus ojos vacíos, las ventanas rotas. Como si el pueblo entero contuviera la respiración. Cuando llegó al pozo, el sonido ya no era un murmullo. Era un lamento áspero, insistente. Egor apartó las ortigas con el cañón de la escopeta, inclinó el cuerpo sobre el brocal y miró hacia el fondo. Al principio solo vio oscuridad, un hueco negro que parecía tragarse la luz. Y entonces algo se movió. Una sombra larga, pegada al barro. Egor encendió su viejo farol, y el haz amarillento rasgó la penumbra. Lo que vio le heló la sangre. 2 ojos. 2 brasas verdes que ardían en la oscuridad. Ojos que lo miraban desde abajo, llenos de rabia, y de un miedo que dolía ver. Cuando el haz se abrió más, la forma apareció completa, un lobo. Enorme. El pelaje gris,
hecho una maraña de barro y sangre, las costillas marcadas bajo la piel. Estaba tirado de costado, con una pata trasera torcida en un ángulo imposible. Y el sonido que había traído a Egor hasta allí, salía de su garganta. No era un aullido. No era un gruñido. Era un sollozo quebrado, un gemido animal que parecía llanto humano. Egor sintió como algo se apretaba dentro de él. Su primer impulso fue claro, frío, como siempre lo había sido, disparar. Un tiro. Uno solo. Acabar con su sufrimiento y, de paso, con un problema. Porque un lobo vivo en la aldea siempre era un problema. Él sabía eso mejor que nadie. Ese era su oficio, su vida. Había matado decenas. Había enseñado a su hijo a rastrearlos antes de que la taiga se lo tragara. Ese pensamiento le cruzó como una cuchillada. Su hijo. El recuerdo cayó sobre él con todo el peso de los años, un rostro pequeño bajo un gorro de lana, unos ojos claros riendo, y luego, la búsqueda interminable en la nieve, el grito que se ahogó en el bosque, la fosa cavada con las manos desnudas. La mandíbula se le tensó. El dedo se aflojó en el gatillo. Y entonces pasó algo que Egor no esperaba, bajó el arma. Muy despacio, sin pensarlo. Bajó el arma, y se quedó mirando al animal. Un cazador, toda su vida cazador, frente al enemigo de siempre. Y por primera vez, no vio un depredador. Vio algo roto. Algo que quería vivir y no podía. Algo, tan solo como él. Egor permaneció inmóvil, con los nudillos blancos en la culata del arma. El lobo no apartaba los ojos de él. Había en esa mirada una mezcla salvaje, furia, hambre y, muy al fondo, algo que Egor no recordaba haber visto nunca en un animal así. Era miedo. No el miedo de la presa, que suplica clemencia. Era el miedo orgulloso del guerrero herido, que sabe que su fin se acerca y lo espera con los colmillos aún manchados de batallas pasadas. El pozo olía a humedad, a hierro oxidado, a desesperación. Desde abajo subía un vaho caliente, cargado del aliento del lobo, espeso y agrio, mezclado con el hedor de la herida. Egor tragó saliva. Un disparo lo resolvería todo. Uno solo. Ni siquiera haría falta mirar. Ya lo había hecho cientos de veces. Así se hacía en la taiga, rápido, limpio, sin remordimientos. Eso dictaba su código, su experiencia, su instinto. Eso gritaba la voz dura que lo había acompañado toda su vida. Pero entonces, algo que llevaba enterrado 30 años se agitó en lo más hondo de su pecho, como una semilla que vuelve a brotar después de un incendio. Y no fue la compasión, esa palabra que Egor siempre había despreciado como cosa de débiles. Fue un recuerdo afilado como el hielo. La imagen de un niño corriendo por la nieve con un gorro rojo, riendo a carcajadas, los brazos abiertos hacia él. Y luego el silencio blanco. La búsqueda. El grito que se quebró contra los troncos desnudos. La fosa oscura cavada con las manos sangrantes. El bosque se lo había tragado todo, igual que este pozo se tragaba ahora a la bestia. El corazón de Egor latió fuerte, dolorosamente, como si quisiera romperle el pecho. No podía explicar por qué, pero ese sonido que lo había traído hasta aquí, ese lamento áspero que primero confundió con el llanto de un niño, lo había arrancado del sopor en el que vivía desde entonces. Ese gemido era más que dolor. Era una llamada. Una llamada que no podía ignorar. Se arrodilló en el borde del pozo. La cuerda áspera rozó su rodilla. El sol ardía sobre su espalda, haciendo que el sudor le resbalara por la frente hasta los ojos. El lobo lo miraba fijo, sin pestañear, la respiración agitada, el flanco temblando con cada jadeo. La pata trasera estaba torcida en un ángulo imposible, hinchada, ennegrecida por el barro y la sangre seca. Cada vez que intentaba moverse,
El gemido se convertía en un rugido bajo, un sonido que no era amenaza, sino puro sufrimiento. Egor levantó el arma. El metal brilló al sol. El peso frío en sus manos era familiar, reconfortante. Podía hacerlo en un suspiro. El cañón apuntando al centro de la frente, un movimiento firme, el estruendo que rompería este silencio maldito, y todo terminaría. El lobo dejaría de sufrir. Él podría volver a su casa, cerrar la puerta, olvidar. ¿Olvidar? No, nunca olvidaría. No había olvidado en 30 años. Y ahora, mirando esos ojos verdes que no se apartaban, comprendió que tampoco podría olvidar esto. El dedo se tensó sobre el gatillo. Un músculo vibró en su mandíbula. El mundo pareció encogerse, reducido a 2 respiraciones, la suya y la del animal allá abajo. Y entonces pasó algo. Algo tan simple y tan brutal que lo atravesó como una bala. El lobo dejó de gruñir. No cerró los ojos, no se rindió. Solo dejó de luchar. Y en ese instante Egor vio algo que lo quebró por dentro. No era sumisión. Era aceptación. El animal había entendido que no había salida. Que lo único que le quedaba era morir dignamente, sin gimotear, sin clamar por ayuda. Como mueren los viejos cazadores. La escopeta tembló en las manos de Egor. El sudor le corría por la espalda, pegándole la camisa al cuerpo. Se quedó así, congelado, con el cañón apuntando al corazón de la fiera, mientras algo oscuro y pesado se derrumbaba dentro de él. ¿Era esto lo que quedaba de su vida? ¿Un viejo cazador matando a un enemigo que ya no podía ni levantarse? ¿Para eso había sobrevivido todos estos años? Bajó el arma. Despacio, como si pesara 1 tonelada. La apoyó en el borde del pozo, y el gesto, tan simple, lo hizo sentirse como si se estuviera rompiendo a sí mismo. Por primera vez en décadas, Egor Demidovich tomó una decisión que iba contra todo lo que había sido. No iba a matarlo. No iba a dejarlo morir ahí abajo. Lo iba a sacar. Lo iba a salvar. El pensamiento lo golpeó con fuerza, brutal y limpia, como el hacha cuando parte el tronco. Y supo que no había vuelta atrás. Era una locura. Una locura que podía costarle la vida. Pero esa idea, en lugar de asustarlo, lo llenó de algo que no sentía desde hacía años: sentido. Un propósito. Quizás, el último que tendría. Se levantó, respirando hondo, sintiendo como los huesos le crujían como ramas secas. Recogió la escopeta, no para disparar, sino para usarla como bastón. Miró una última vez hacia el pozo. Los ojos del lobo seguían clavados en él, verdes, brillantes, como brasas. Egor no supo si el animal entendía lo que estaba a punto de hacer. Quizás sí. Quizás no. Pero algo en esa mirada le dijo que aquel no era el final. Era el principio. Giró sobre sus talones y echó a andar hacia la casa, la mente girando como una noria oxidada, buscando como diablo sacar de ese agujero a 50 kilos de puro músculo y colmillos. Sabía que no podía hacerlo solo. No sin algo más que sus manos. Haría falta ingenio. Haría falta tiempo. Haría falta agallas. Y Egor, por primera vez en mucho tiempo, sintió que aún le quedaban las 3 cosas. Detrás de él, desde el fondo del pozo, llegó un sonido bajo, casi un suspiro. El lobo no gemía ya. Solo respiraba, despacio, como si esperara. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte cuando Egor llegó a la casa. El calor seguía pegado a la piel como una manta sucia. Cerró la puerta tras de sí, por un momento, se apoyó en ella con la frente, respirando hondo, como si hubiera corrido kilómetros. Sentía que acababa de librar la pelea más difícil de su vida y lo único que había hecho era bajar un arma.
pero ese gesto lo había dejado vacío, y, al mismo tiempo, lleno de algo que no sabía nombrar. Entró en la cocina. La penumbra era espesa, cortada por los rayos oblicuos que entraban por la ventana cubierta de polvo. Todo estaba como siempre, la mesa vieja con la marca del hacha, el fogón frío, la foto descolorida en la pared. Y ahí, en ese papel amarillento que apenas se sostenía por un clavo, volvió a verlo. A su hijo. Ojos claros como hielo en primavera, la sonrisa amplia, un gorro rojo que su madre le había tejido. Tenía 10 años cuando el bosque se lo tragó. Un paseo de caza, una nevada temprana, un paso en falso, y el silencio que siguió. Egor removió cielo y tierra, gritó hasta desgarrarse la garganta, pero la taiga no devuelve lo que toma. Ni siquiera a los niños. Aquella imagen ardía en su mente como un hierro candente. Y entonces comprendió por qué no había podido apretar el gatillo. Ese lobo, allí abajo, con los ojos verdes brillando en la oscuridad, no era solo un animal. Era un eco. Una sombra de todo lo que perdió. Y no podía dejarlo morir así. No esta vez. No en ese agujero negro, solo, tragándose la desesperación como un veneno. La idea lo golpeó con la fuerza de una orden: hay que sacarlo. No sabía cómo. No tenía un plan, ni herramientas adecuadas. Pero lo haría. Aunque le costara la vida. Lo primero era mantenerlo con vida. Agua. Ese animal debía de estar ardiendo de sed. Egor llenó un cubo de su pozo y ató alas a una cuerda larga y firme. Luego volvió al viejo brocal. El sol caía a plomo, las sombras se alargaban, y el aire estaba tan quieto que el zumbido de una mosca sonaba como un motor. Se inclinó y dejó que la cuerda se deslizara entre sus manos rugosas, despacio, para no asustar al animal. El metal del cubo chocó contra la pared del pozo con un sonido hueco. Cuando por fin tocó el barro del fondo, el lobo reaccionó. Sus orejas se pegaron al cráneo, los labios se alzaron mostrando colmillos amarillentos. Un gruñido salió de su garganta, ronco, débil pero lleno de rabia. Egor no se movió. Sostenía la cuerda, inmóvil, como si cada fibra de su cuerpo supiera que cualquier brusquedad podía ser fatal. El agua brilló en el fondo, atrapando la última luz del día. El lobo miró el cubo. Volvió a gruñir. Dio un paso, cojeando sobre 3 patas. Egor sintió que el aire se tensaba como un cable a punto de partirse. Pasó 1 minuto. 2. Luego el instinto venció al orgullo. El animal bajó el hocico, olfateó y bebió. Bebió como si no hubiera bebido en días, tragando a sorbos desesperados, el agua goteando por sus fauces, manchando el barro con círculos oscuros. Egor sintió que algo se aflojaba en su pecho. Era la primera grieta en un muro que había tardado toda una vida en levantar. Ese monstruo que alguna vez habría abatido sin pestañear ahora bebía el agua que él le había dado. Y por primera vez en mucho tiempo, Egor Demidovich sonrió. No mucho. Apenas un pliegue en la comisura. Pero suficiente para que sintiera que no estaba muerto por dentro. Volvió a la casa, abrió el viejo arcón donde guardaba provisiones. Sacó carne seca, dura como piedra. La ató a la misma cuerda y la dejó descender. Esta vez el lobo tardó más. Horas. Egor esperó sentado en el brocal, viendo cómo las sombras se volvían negras y las estrellas se encendían sobre el bosque. Escuchaba su respiración profunda, sentía el olor agrio del animal. Hasta que, por fin, un chasquido. Un tirón seco. Cuando izó la cuerda, la carne había desaparecido. Así empezaron los días más extraños de la vida de Egor. Cada mañana y cada noche llevaba agua y comida al pozo. No hablaba. No hacía falta. Solo estaba allí. A veces el lobo lo miraba fijo mientras bebía,
con esos ojos que parecían agujerearlo. Al principio, Egor sentía la mirada como un cuchillo. Después, como un puente. Mientras tanto, en su mente iba tomando forma un plan. No podía bajar sin que lo destrozara. Y tampoco podía dejarlo morir. Así que recorrió los graneros podridos de la aldea. Entre montones de polvo y telarañas, encontró lo que buscaba, una vieja polea manual, oxidada pero entera. Un tesoro. La arrastró hasta el pozo, clavó estacas, tensó sogas, reforzó con troncos gruesos. Con las tablas de un corral derrumbado improvisó una plataforma ancha, sobre la que pudiera al menos recostarse el animal. El trabajo le tomó 2 días bajo un sol inmisericorde. Sus manos sangraron, su espalda crujió como leña seca, pero siguió. Porque cada vez que escuchaba el suave chasquido de la lengua del lobo bebiendo del cubo, algo ardía en él, un fuego que creía extinguido hacía décadas. Un fuego llamado propósito. Cuando por fin terminó, se quedó un rato mirando el invento. Era rudimentario, tosco, pero tal vez funcionara. Solo había un problema, tendría que bajar al pozo y poner al lobo sobre la plataforma. Eso significaba entrar en el mismo espacio reducido que un animal herido, asustado y lleno de dientes. La sola idea le hizo sentir el peso helado del miedo. Pero en sus ojos había la misma determinación que cuando, con 20 años, se internaba en la taiga con una mochila y un fusil, sabiendo que no había vuelta atrás. Miró hacia el agujero. Desde el fondo, 2 luces verdes le devolvieron la mirada. Y por primera vez en 30 años, Egor susurró en voz alta. «Aguanta, viejo. Vamos a salir de esta. Tú y yo». El lobo no respondió. Pero en ese silencio hubo algo. Algo que Egor no supo explicar, pero sintió como un pacto. El aire dentro del pozo era espeso, húmedo, como si cada gota de oscuridad pesara sobre sus hombros. Egor se colgó la cuerda al cinturón y bajó la vieja linterna de petróleo. La luz tembló en la piedra húmeda, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Cada peldaño oxidado gemía bajo su peso, un sonido sordo que se mezclaba con el latido brutal en sus sienes. Nunca había sentido tan claramente la presencia de la muerte, tan cerca, tan agazapada en ese agujero. El lobo estaba allí, hecho un bulto gris y barro, pero cuando vio la silueta del hombre descender, algo en él se encendió. El gruñido llenó la estrecha garganta del pozo como un trueno apagado. Los ojos verdes brillaron, no de miedo, sino de ira. Y Egor entendió que lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás. Cuando puso el pie en el barro, el olor del animal lo golpeó. Era un hedor fuerte, salvaje, mezclado con sangre y podredumbre. El lobo se arrastró con las patas delanteras, arqueando el lomo, y soltó un chasquido de dientes que le heló la columna. Egor levantó las manos, despacio, mostrando las palmas como si eso significara algo para aquella fiera. «Tranquilo, viejo», murmuró, y su propia voz le sonó extraña, rota, como si no hablara desde hacía años. El lobo respondió con un salto seco, sorprendentemente rápido para alguien al borde del colapso. Egor apenas alcanzó a apartarse. Los colmillos chocaron contra el vacío, a un palmo de su antebrazo. Sintió el golpe del cuerpo del animal contra su pierna, el peso vivo, la fuerza todavía brutal. Cayó sobre el barro, la linterna rodó, y la oscuridad se volvió casi total, apenas rota por un halo tembloroso. El corazón le retumbaba como un tambor dentro del pecho. Instinto puro. Egor se echó atrás, levantando el brazo para cubrirse la garganta. El lobo gruñó, una vibración grave que se le metió en los huesos. Sus ojos, 2 agujas verdes, lo taladraban en la penumbra. La pata rota temblaba, doblada de forma antinatural, pero el resto del cuerpo era pura rabia. Egor comprendió, en un destello helado, que si daba un paso en falso, aquel animal se lo llevaría consigo al fondo del pozo. Se quedó inmóvil.
No respiró durante un segundo eterno. El tiempo se volvió espeso, lento, como la melaza. Entonces, el lobo retrocedió unos centímetros, arrastrando el cuerpo. No porque lo aceptara, porque el dolor lo obligaba. Egor lo vio temblar, la espuma en los labios, la respiración corta y rota. Y en medio de ese fragor salvaje, un pensamiento se clavó en su mente como un clavo: si lo intento a la fuerza, moriremos los dos. El viejo cazador apretó los dientes, tragó saliva. Y decidió. No lo sujetaría con las manos. No lo ataría como a un perro. Necesitaba otro modo. Salió del pozo despacio, sintiendo la mirada del lobo clavada en su nuca hasta el último peldaño. Cuando por fin emergió a la luz, el aire seco le quemó los pulmones. Se dejó caer en el borde, jadeando, con la camisa pegada de sudor. Miró el cielo, un azul duro, inmenso, indiferente. Volvió a la casa como un hombre que planea un robo imposible. Rebuscó en el viejo cobertizo hasta dar con lo que buscaba: un pedazo de lona gruesa, manchada de aceite y tiempo. También un gancho largo, de los que usaba para mover fardos. Ató la lona a la cuerda, reforzó nudos, repasó mentalmente cada paso. Esta vez no habría margen de error. De nuevo junto al pozo, Egor dejó caer la lona despacio, como quien tiende una trampa que debe parecer inofensiva. El lobo la olió, la arañó, la mordió, desconfiado. Pero la sed y el agotamiento podían más. Egor volvió a bajar el cubo de agua. Mientras el animal bebía, aprovechó para maniobrar. Desde arriba, con el gancho, tiraba de la lona, la deslizaba bajo el costado del lobo, centímetro a centímetro, sin brusquedad. Cada vez que el animal giraba la cabeza con un gruñido, Egor se detenía, el corazón en la garganta. Tardó 1 hora. 1 hora que le arrancó años de vida. Pero al final, el cuerpo del lobo yacía sobre la lona, exhausto, apenas moviendo las orejas. Entonces Egor enganchó la cuerda a la vieja polea y empezó a girar la manivela. El hierro chirrió con un gemido que se le clavó en los nervios. El peso tiraba hacia abajo con furia, haciendo crujir las maderas que sostenían la estructura improvisada. Centímetro a centímetro, el lobo subía. La cuerda le mordía las palmas, arrancándole la piel. El sudor le corría por la espalda como agua helada. Cada giro de la manivela era una batalla. Cuando el mecanismo se atascó, Egor apretó los dientes y empujó con todo el cuerpo, gruñendo como una bestia. Por un instante pensó que todo se vendría abajo, que el animal caería y se partiría el espinazo. Pero el hierro cedió con un crujido largo, y la plataforma siguió su lento ascenso. Hasta que, al fin, 2 patas delanteras aparecieron sobre el brocal, luego el lomo, la cabeza colgante, los colmillos amarillos asomando entre los labios secos. Egor dio un último tirón, y la lona se deslizó hasta la tierra firme. El lobo quedó allí, jadeando, los flancos subiendo y bajando como fuelles rotos. Intentó incorporarse, pero la pata fracturada se dobló con un chasquido sordo. Soltó un aullido breve, áspero, que se apagó en un gemido. Egor se arrodilló a su lado. Su respiración era un fuego en los pulmones, pero sus manos, firmes, hicieron lo que habían hecho con perros de caza en tiempos mejores. Cortó la bota vieja, sacó vendas de la mochila, un frasco de alcohol y 2 tablas rectas. El lobo gruñó cuando tocó la herida, un gruñido débil, más que amenaza, un lamento. Egor no se detuvo. Enderezó la pata con un movimiento seco. El grito del animal le perforó el cráneo. Luego, rápido, ató las tablas, apretó los nudos hasta que la pierna quedó firme. Vertió alcohol, sintió el olor ácido subir como una llamarada. Cuando terminó, el lobo ya no gruñía. Respiraba hondo, exhausto, los ojos entornados. Egor lo miró un instante. Luego fue al cobertizo,
Arrastró una hoja de metal vieja y la puso bajo el cuerpo, deslizándolo como un fardo. Tirando de la cuerda, arrastró los 50 kilos de músculo inerte hasta el granero. Dentro, el aire era fresco, cargado con el olor de heno viejo. Colocó al animal sobre un colchón improvisado de sacos y paja. Puso junto a él un cuenco de agua y un trozo de carne. Y entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: dejó la puerta entreabierta. Lo suficiente para que, cuando pudiera caminar, el lobo eligiera irse o quedarse. Egor no iba a encadenarlo. No después de todo lo que había hecho para devolverle la vida. Se quedó allí un rato, apoyado en la pared, mirando al animal respirar. El sol se había hundido tras los árboles. La noche llenaba la aldea como un mar negro. Afuera, el bosque callaba. Dentro del granero, solo dos seres seguían despiertos: un hombre que había dejado de ser cazador, y un lobo que había aprendido a confiar en el silencio. El amanecer llegó sin canto de gallos, sin rumor de vida, solo con esa luz pálida que parecía filtrarse desde un cielo cansado. Egor abrió los ojos antes de que el primer rayo tocara las paredes de su casa. No porque durmiera poco, sino porque su cuerpo, endurecido por años de soledad, ya no conocía el descanso verdadero. Se levantó, se echó un trago de agua fría al rostro y salió al patio. El granero estaba allí, envuelto en sombras. La puerta, entreabierta, seguía igual que la noche anterior. Egor se acercó en silencio, con la respiración contenida, como si temiera encontrarlo vacío. Pero no. Cuando asomó la cabeza, lo vio. El lobo estaba echado sobre la cama improvisada de sacos, la pata envuelta en vendas toscas, el pelaje aún enmarañado y sucio. Sus ojos se abrieron apenas, dos brasas verdes apagadas por el cansancio. No se movió. No gruñó. Solo lo miró. Ese silencio decía más que cualquier sonido. Egor dejó el cuenco con agua fresca, trozos de carne que había cortado con la precisión de un cirujano. Se quedó sentado en la puerta, afilando un cuchillo, el metal raspando sobre la piedra en un compás hipnótico. No hablaba, porque nunca fue de palabras. Pero algo en esa quietud, en ese ritual diario, tejía un lazo invisible. Pasaron los días. El lobo ya no se arrastraba para huir cuando Egor entraba. Comía cuando él salía, al principio. Luego, alguna vez, cuando aún estaba cerca, fingiendo no mirar. El agua desaparecía siempre. El hombre reparaba el vendaje, cambiaba las tablas, limpiaba la herida con alcohol que escocía como fuego. El lobo gruñía, pero no mordía. Había en esos ojos un brillo extraño, algo que Egor reconocía como respeto. O algo más profundo, algo que no tiene nombre en ningún idioma. A veces, al atardecer, Egor se sentaba en el umbral del granero y hablaba, no al animal, sino a la sombra de su hijo que siempre lo seguía. Hablaba de la taiga, de los inviernos que mordían como lobos, de las noches en las que el bosque parecía respirar junto a uno. Y en esos momentos, sentía que no estaba solo. Que esa mirada verde lo sostenía. El lobo empezó a levantarse. Primero con dificultad, luego apoyando el peso en la pata sana. Cojeaba, pero se movía. Y un día, sin que Egor lo esperara, salió del granero. Avanzó hasta el patio, olfateó el aire, miró el bosque lejano y, en lugar de perderse en la espesura, se echó junto al porche, la cabeza apoyada en las patas. Egor lo observó desde la ventana, con el corazón latiendo despacio, como quien contempla un milagro que no pidió. Así vivieron un tiempo que no se mide en días, sino en respiraciones compartidas. Dos criaturas que habían conocido la pérdida, encontrando en el otro una razón para seguir respirando. Un cazador y su enemigo. O, quizá, dos sobrevivientes que ya no sabían a qué especie pertenecían. Pero la paz nunca dura. Una mañana, cuando el sol apenas levantaba la niebla sobre el campo reseco,
Un rugido extraño rompió el silencio. No era un trueno. Era más vulgar y más brutal, el rugido de un motor potente, tragándose el camino polvoriento que llevaba a su Koilog. Egor levantó la cabeza desde la pila de leña. El sonido se acercaba, arrogante, desafiando la quietud que había protegido durante años. El lobo también lo oyó. Se irguió con un chasquido seco en la pata aún débil, los músculos tensos bajo el pelaje gris. Su mirada se volvió dura, alerta. Egor dejó el hacha, limpió las manos en el pantalón y caminó hacia la verja carcomida. Y entonces lo vio. Un todoterreno negro, brillante, que parecía tragarse la luz del sol, se detuvo levantando una nube de polvo que cubrió las casas como ceniza. De él bajó un hombre que no pertenecía a ese paisaje. Traje caro, zapatos que jamás habían pisado barro, gafas oscuras que reflejaban el mundo como si fuera suyo. Su andar era el de alguien acostumbrado a que todo ceda ante su paso. Detrás de él, dos sombras, tipos fornidos, rapados, con camisetas negras ajustadas y miradas que olían a violencia. «Buenos días», dijo el del traje, y su voz sonó suave, pulida, como el filo de un cuchillo caro. Sonrisa ensayada, dientes blancos, ojos vacíos. «Arkady Volkov. Y supongo que usted es el último mohicano». Egor no respondió. Se quedó plantado, ancho, con las manos colgando como dos piedras. No necesitaba hablar para decir que esa tierra era suya. «Voy al grano», continuó el hombre, sacudiéndose una mota imaginaria del hombro. «Esta tierra ya no es suya. Es mía. Bueno, casi mía. La compra está hecha, papeles en regla. Aquí construiremos algo grande, algo hermoso. Hoteles, carreteras, progreso. ¿Su choza? Un obstáculo. Pero soy razonable. Le ofrezco dinero. Más del que vale todo esto. Se muda, vive cómodo, se olvida de esta ruina». «¿Qué dice?» Egor lo miró como se mira a una piedra en medio del camino, algo que se aparta o se rompe. «No», dijo, y su voz fue grave, seca, como el crujido de un árbol viejo. Un destello de impaciencia cruzó el rostro de Volkov. Dio un paso más cerca. «Mire, abuelo, no estoy pidiendo. Estoy avisando. Tiene una semana. Si no, las máquinas vendrán igual». Y Su ladeó la cabeza, como si oliera a algo, mascota también. «Sí, la vi. Un lobo, ¿verdad? Qué pintoresco. Pero no se preocupe, tengo gente que sabe tratar con alimañas. Una inyección y listo». La sangre de Egor se heló. No fue miedo. Fue rabia pura, vieja, con sabor a óxido. Detrás de él, en la sombra del porche, el lobo se había adelantado. Estaba erguido, cojeando, pero con los colmillos apenas asomando bajo el labio. No gruñía. No hacía falta. Sus ojos decían lo que Egor también quería decir: inténtalo. Egor dio un paso adelante, clavando la mirada en Volkov hasta arrancarle la sonrisa. «Solo toque al lobo», dijo despacio, con la voz convertida en piedra. «Y le arranco la garganta con mis propias manos». Un silencio denso cayó sobre el patio. Los hombres detrás de Volkov tensaron los hombros, listos para el golpe. Pero el empresario levantó una mano, fingiendo calma. «Una semana», repitió, con esa frialdad que escondía veneno. «Disfrútela. Será la última». Se giró, y el rugido del motor volvió a desgarrar el aire mientras el todoterreno se tragaba el camino. Cuando el polvo se asentó, Egor aún estaba allí, el pecho subiendo y bajando, la mandíbula dura. Sintió algo rozar su mano. El hocico frío del lobo. Por primera vez, el animal lo tocaba sin rabia, sin miedo. Fue un roce breve,
pero en ese contacto había más lealtad que en 1000 juramentos humanos. Egor entendió. Aquella guerra que había pasado años evitando acababa de llegar. Y no era contra un oso, ni contra el invierno, ni contra la soledad. Era contra hombres que se creían dioses porque tenían dinero y papeles. Una guerra que no podía ganar, salvo que convirtiera la verdad en su arma. Acarició el cuello tenso del lobo. Sus dedos sintieron el latido firme bajo la piel áspera. «Pues vamos a dar pelea, viejo», murmuró, mirando la línea del bosque, oscura, inmensa, como un ejército dormido. Y el lobo, como si entendiera, soltó un resoplido breve, grave, que sonó a respuesta. La tarde se desangraba sobre el horizonte cuando Egor sintió el presentimiento primero, ese que se clava en la nuca como un alfiler helado. El bosque estaba demasiado callado. Ni un cuervo, ni un soplo de viento. El lobo, echado junto al porche, levantó la cabeza, las orejas tensas, olfateando el aire cargado de polvo. Y entonces llegó el rugido de un motor devorando la distancia, seguido por otro. No uno, sino 2 vehículos, rompiendo la paz como un cuchillo rasga la tela. Egor se levantó, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Sabía que Volkov no esperaría la semana prometida. Ese tipo de hombres no negocia, impone. Y esa imposición venía rugiendo por el camino, trayendo consigo el olor a pólvora y a billetes sucios. El primer todoterreno apareció entre la polvareda, negro y arrogante como un cuervo. El segundo se detuvo detrás, cerrando la salida como una trampa. Las puertas se abrieron de golpe, escupiendo sombras humanas, 4 tipos fornidos, con camisetas ajustadas y miradas que olían a violencia. Armas en las manos, frías, acechantes. «Viejo», gritó uno, el más grande, con un tubo metálico apoyado al hombro, «hoy resolvemos esto fácil. Nos llevamos al perro tuyo y tú firmas los papeles». «¿Trato?». Egor no respondió. Caminó hacia el cobertizo y sacó el viejo hacha, el mango gastado, el filo afilado como un juramento. No para hablar. Para resistir. Detrás de él, el lobo se irguió. La cojera seguía ahí, pero sus ojos eran 2 puñales verdes brillando bajo el sol. No había miedo en esa mirada. Había fuego. El primero en avanzar fue el de la varilla. Blandió el metal con una sonrisa torcida. El segundo levantó el brazo, en su mano, una pistola corta, negra, que devoraba la luz. «Quieto, abuelo», dijo, y la voz le goteaba veneno. «Nadie tiene que salir herido». Bueno, casi nadie. El disparo nunca sonó. Porque en ese instante, el lobo se lanzó. Un salto roto, torpe por la pata maldita, pero cargado con toda la furia de un dios antiguo. Los colmillos se clavaron en la pierna del hombre del tubo, arrancándole un grito que desgarró el aire. El metal cayó con estrépito mientras el matón trataba de zafarse, pateando como un toro desbocado. «Dispárale», bramó el otro, alzando el arma. Pero Egor ya estaba allí. El hacha giró en sus manos con una fuerza que el tiempo no había podido arrancarle. El golpe no fue con el filo, sino con el lomo, directo a la muñeca. El crujido del hueso se mezcló con el alarido, y la pistola voló describiendo un arco en el aire antes de hundirse en la maleza. Todo se volvió caos. Otro hombre se abalanzó sobre Egor, derribándolo sobre la tierra dura. Puños como piedras descargándose sobre su rostro. Sintió la sangre tibia corriéndole por la ceja, el sabor a óxido llenándole la boca. Pero no soltó el hacha. Giró el mango, golpeó a ciegas, sintió el impacto seco en la sien del agresor. Un estampido retumbó, seco, brutal. Uno de ellos había encontrado la pistola. El proyectil mordió la tierra a centímetros del costado del lobo. Este soltó la pierna ensangrentada y giró, enseñando los colmillos en un rictus de muerte.
Cojeando, se interpuso entre Egor y el cañón. «No», rugió Egor, pero su voz se perdió en el estrépito. El hombre apuntó, el dedo apretando el gatillo, cuando un sonido hendió el aire. Un sonido que no pertenecía a este tiempo, ni a esta tierra ya vendida. Un aullido. Largo, profundo, multiplicado por decenas de gargantas. Desde el borde del bosque, la penumbra cobró vida. Sombras grises, cuerpos tensos, ojos que ardían como carbones. La manada, silenciosa como la muerte, emergió del corazón oscuro del bosque. 10, 15, 20 lobos, rodeando el claro con un movimiento líquido, ancestral, inevitable. El aire se espesó de miedo. «Dios santo», balbuceó uno de los matones, y la seguridad se le cayó del rostro como una máscara rota. El líder retrocedió un paso, la pistola temblando. «Tranquilos», dijo, pero su voz era un hilo deshilachado. Los lobos no avanzaron. Aún. Solo los rodearon, cerrando el cerco como una marea gris. En el centro, el lobo herido, el que había sido exiliado, se adelantó cojeando, con la cabeza alta y los colmillos reluciendo. Miró al alfa, un macho enorme, negro como la noche, y soltó un gruñido grave, lleno de autoridad. El alfa inclinó el cuello. Fue un gesto mínimo, pero estremecedor, sumisión. En la lengua muda de los lobos, era un pacto. El hombre de la pistola tragó saliva. El cañón tembló, apuntando a nada. Porque sabía que si disparaba, no habría fuerza humana que lo sacara de allí con vida. Nadie habló. Nadie respiró. Hasta que Egor se incorporó, el hacha colgando como una sombra en su puño, y avanzó un paso. Sus ojos, inyectados en sangre, ardían como los del bosque mismo. «Fuera», dijo, y esa palabra fue un trueno. Los hombres retrocedieron. Primero un paso, luego otro, luego corrieron. Las puertas del todoterreno se cerraron de golpe, los motores rugieron y la polvareda tragó su huida. Cuando el eco se apagó, el silencio volvió, pesado, solemne. Los lobos se quedaron quietos un instante, mirando al hombre y al herido. Luego, uno a uno, se desvanecieron entre los árboles, como fantasmas que regresan a su reino. Solo el lobo cojo quedó allí, al lado de Egor, respirando con dificultad, la mirada fija en él. Y Egor, ensangrentado, cubierto de polvo y sudor, apoyó la mano en su cuello. Sintió el calor, el pulso vivo, y algo más, la certeza de que ya no estaba solo. El resto fue ruido. Sirenas, cámaras, titulares que estallaron como fuegos artificiales. Porque Egor no se escondió. Al día siguiente, tomó la moto desvencijada, metió los papeles y la verdad en una carpeta y condujo hasta la ciudad. Entró en una redacción de paredes desconchadas y contó su historia. Sin adornos, sin mentiras. Un hombre, un lobo y un puñado de matones enviados por un empresario con apellido de depredador. Las fotos lo hicieron leyenda. El viejo de barba áspera y ojos de acero, con la camisa manchada de sangre. A su lado, la fiera herida, el pelaje gris, la mirada de quien ha visto la muerte y la ha devuelto al bosque. Internet devoró la noticia. El cazador que se volvió guardián. El hombre que eligió salvar a su enemigo. Sukoilog, la aldea fantasma, se llenó de periodistas, de drones, de voces que antes lo habían olvidado. Volkov desapareció entre abogados y comunicados tibios. El proyecto murió antes de nacer. Y sin embargo, la pregunta quedó flotando, como el humo sobre las ruinas: ¿quién fue el verdadero lobo solitario? ¿El animal que, herido y despojado, volvió a encontrar su manada? ¿O el hombre que, tras toda una vida de matar, descubrió demasiado tarde que la única casa que vale la pena es la del sentido? Egor nunca respondió. Siguió viviendo en su casa, con el bosque por ventana. A veces,
Al amanecer, un aullido profundo cortaba la niebla. Y en la sombra de los abedules, dos ojos verdes lo miraban antes de perderse entre los troncos. Entonces Egor sonreía, una sonrisa pequeña, dura, que no conocía testigos. Porque sabía que, en algún lugar, la manada siempre recordaría al viejo que bajó al fondo del pozo y decidió luchar contra todo, incluso contra sí mismo, para salvar a un lobo. Y quizá, solo quizá, en esa batalla dejó de ser hombre, para volverse leyenda.